El millonario desafía a un maestro a educar a niños de la calle. El resultado sorprendió a todos. La ciudad vibraba entre el bullicio de automóviles y el murmullo de la gente. Era un lugar donde los sueños se apagaban tan rápido como se encendían. Entre los altos edificios y las luces brillantes, un magnate arrogante, el señor Salazar, se erguía como un titán. Había hecho su fortuna aplastando a competidores, ignorando el sufrimiento a su alrededor. Con una sonrisa desafiante, lanzó un reto al reconocido profesor Javier, conocido por sus métodos poco ortodoxos y su fallido intento de cambiar el sistema educativo. «Educa a esos niños de la calle», dijo Salazar, con desdén en su voz. «Si logras algo, te donaré 1.000.000. Si no, te irás de la ciudad». Era un desafío que retumbó por toda la comunidad. Los rumores estallaron en cada rincón. Todos hablaban de la oportunidad que podía cambiar vidas y de la soberbia de un hombre que no sabía nada, del sufrimiento ajeno. Javier, tratando de olvidar su propio fracaso, aceptó. En su interior había una chispa de esperanza. Tal vez esta fuera su redención, su chance de demostrar que podía hacer la diferencia. Cuando se encontró con los chicos que vivían en la calle, la atmósfera cambió. Miradas furtivas, desconfianza en sus ojos. Pero también había una chispa. Niños que habían enfrentado más en su corta vida que muchos adultos. Los chicos mostraban habilidades sorprendentes. Uno de ellos, Miguel, era un prodigio. En matemáticas, capaz de resolver ecuaciones complejas con una rapidez asombrosa. Otros deslumbraban con sus talentos artísticos. El dibujo y la música brotaban de ellos como flores en medio de la adversidad. Y allí, en ese ambiente improvisado, Javier empezó a ver que su misión era algo más que enseñar. Era un camino hacia la autoafirmación, un viaje de sanación. A medida que se desarrollaban las clases, Salazar, al principio un mero observador escéptico, no pudo evitar sentir una extraña conexión con los niños. Había en sus historias ecos de su propia infancia, recuerdos reprimidos que lo atormentaban. De repente, la línea entre el rico y el pobre comenzaba a desdibujarse. Todo cambió cuando Lola, una chica con una vida llena de golpes, reveló un nombre familiar que sorprendió a todos: Salazar. Era un apellido que el magnate conocía demasiado bien. El silencio que siguió fue ensordecedor. Un pariente perdido, un hilo oculto en su historia que obligaba a Salazar a mirar al espejo de su pasado. El escándalo creció como un rayo entre los presentes. ¿Cómo había ignorado esa verdad tanto tiempo? Javier, al mismo tiempo inspirado y agobiado, se encontró en una encrucijada. Las clases iban bien, los jóvenes florecían, pero una nueva revelación amenazaba con deshacer todo lo que había logrado. La sombra de un secreto que podía destruir no solo la nueva confianza que habían construido, sino también el delicado vínculo que se formaba entre ellos. El futuro de todos pendía de un hilo. ¿Podría Javier continuar, sabiendo que la verdad podía romper su sueño compartido? ¿Y Salazar sería capaz de enfrentar esta nueva realidad familiar y todo lo que había ignorado hasta ahora? Cuando el sol se ocultó tras los edificios, la ciudad quedó envuelta en una incógnita. El camino a seguir estaba lleno de giros inesperados y decisiones que podían cambiar sus vidas para siempre. Hey, antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. El sol se ocultaba lentamente.
y la tensión en el ambiente era palpable. Javier miraba a los niños. Sus rostros ansiosos revelaban sueños y miedos por igual. Salazar, parado en la entrada improvisada del aula, parecía atrapado entre la curiosidad y un repentino desasosiego. La revelación de Lola había dejado una cicatriz fresca en el aire, y el significado de ese apellido resonaba en la mente de cada uno. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa. Era uno de los chicos, Benjamín, que había estado callado, observando. Con los ojos desorbitados, apuntaba hacia la calle. «Miren». Todos se volvieron y lo que vieron congeló el aliento en sus gargantas. Un grupo de hombres encapuchados avanzaba hacia ellos, con rencor y agresividad en sus pasos. La escena se tornó caótica en un instante. «No, no pueden estar haciéndolo. No aquí», murmuró Javier, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. La adrenalina inyectó miedo en sus corazones. Los niños comenzaron a temblar, y sus miradas buscaban refugio en Javier, en Salazar, en cualquier lugar. Salazar, con el rostro pálido, retrocedió un paso. Lo que había sido un simple desafío se transformaba en una pesadilla. En un arrebato de estrategia desesperada, gritó: «¡Corred! ¡Busquen un lugar seguro!». Pero era demasiado tarde. Los hombres estaban muy cerca. Sus voces retumbaban en la calle, llenas de odio y burla. De pronto, uno de ellos, el que parecía ser el líder, avanzó y se detuvo frente a Salazar. «Mira quién está aquí». El gran millonario juega a ser héroe entre los pobres. Burlón lo miró de arriba a abajo. Salazar, que había creído que ganar 1 millón era su mayor desafío, ahora se enfrentaba a algo que nunca había imaginado. Javier, en un impulso desmedido, se interpuso entre el grupo y los niños. «¿Qué quieren?», preguntó con voz temblorosa, pero desafiante. El líder hizo una pausa, un brillo malicioso en sus ojos. «Queremos lo que le pertenece a Salazar. Ha olvidado de dónde viene. Y ahora es hora de que lo recuerde». La revelación impactó a todos. Los murmullos se mezclaron con la confusión. «¿Qué significa eso?», preguntó Lola, con miedo y determinación. «¿Acaso saben algo de mí?», añadió, con la voz firme. El líder sonrió. «Sabemos más de lo que imaginas, hija de la calle. No tienes idea del pasado de tu maestro». Las palabras cayeron como un rayo. Javier, estupefacto, miró a Lola. «¿Hija de la calle?». ¿Qué había sucedido? El líder continuó: «Tu padre, Salazar». «Lo has ignorado. Solo hemos venido a recordarle». El aire se volvió denso y el tiempo pareció detenerse. Salazar se volvió hacia Javier, la furia mezclándose con el horror en su rostro. «¿Qué significa esto?». No puede ser». Su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Mientras los niños observaban en shock, el líder levantó la mano y ordenó: «Es hora de que él vea lo que ha olvidado». Un grito explosivo resonó en la oscuridad. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La revelación y el peligro acechaban, y todo lo que creía conocer about su vida, sobre Salazar y los niños, se tambaleaba al borde del colapso. Un instante decisivo se dio, y la única pregunta que resonaba en el aire era: ¿podría Javier salvar a los niños y a sí mismo antes de que el pasado de Salazar cobrase la venganza que nunca esperó? La incertidumbre se cernía como una sombra, dejando a todos temblando de miedo y expectación. La tensión era palpable. El aire estaba cargado de miedo y confusión. Javier, aún con la adrenalina corriendo por sus venas, se había interpuesto entre los niños y esos hombres ominosos. No podía permitir que les hicieran daño. «¿Qué quieren?», preguntó, su voz tensa, casi un susurro. El líder de los encapuchados sonrió de forma burlona. «Queremos un reencuentro entre familia». Esa palabra resonó en el aire como un golpe seco. Todos estaban confundidos. Pero Javier sintió que una sombra se cernía sobre él. Salazar estaba paralizado.
No puede ser, murmuró, su rostro empalidecido, como si un rayo lo hubiera golpeado. Los murmullos de los niños se convirtieron en un torrente de preguntas. ¿Familia? ¿Qué significaba eso? El líder continuó. Tu padre no solo se ha olvidado de su pasado, ha borrado a quienes creían en él. Todo el peso de la verdad caía como una losa en el pecho de Salazar. Los murmullos entre los presentes crecieron. Los niños miraban incrédulos. ¡No! ¡Grita un niño llamado Damián! Esto es imposible. La expresión de horror en su rostro se reflejaba en Javier, quien también se negaba a aceptar esta nueva realidad. Sin embargo, no había tiempo para dudas. La situación se volvía cada vez más peligrosa. «Salazar, tú sabías quiénes éramos», gritó el líder, su voz cargada de rabia. Los ojos de Salazar se llenaron de lágrimas. ¿Cómo había ignorado eso? Javier podía sentir que todo estaba en juego. El desafío estaba más allá de lo que había imaginado. De repente, Lola, con su mirada decidida, se dirigió a Salazar. ¿Es cierto? ¿Eres tú su padre? La pregunta cortó el aire. Los ojos de Salazar parpadearon. Su mente estaba atrapada entre el horror de la revelación y la necesidad de proteger a aquellos niños que habían comenzado a florecer bajo su tutela. «No soy su padre», gritó Salazar, pero su voz temblaba. Los hombres encapuchados intercambiaron miradas. «Quizás no en tu corazón, pero la sangre habla. Y hemos venido a reclamar lo que le pertenece a los de tu sangre». El rostro de Javier era un lienzo de preocupación. Todo lo que había vivido en esos días con los niños, su deseo de educarlos, podía desmoronarse en un segundo. Pero entonces, en medio del caos, un trueno retumbó por la ciudad. Fue como un presagio. «¡Corred, ahora!», rugió Javier, mientras se lanzaba hacia los niños. La adrenalina lo empujó, pero a medida que se movían, un grito resonó. Benjamín, el niño callado durante todo el tiempo, fue empujado al suelo por uno de los hombres encapuchados. «¡No!», gritó Javier, lanzándose para ayudarlo. La lucha que se desató fue brutal. El líder, viendo a Javier correr, se detuvo. «No te preocupes, maestro. Esto no es solo un final, es un nuevo comienzo». Con un giro de su mano, se dio la vuelta, indicando a los otros que se fueran. Todos estaban atónitos. ¿Por qué se retiraban? En medio de la confusión y el caos, una nueva revelación se gestaba. ¿Acaso había algo más en todo esto que una simple venganza? Javier miró a Salazar, sus ojos rojos de rabia y dolor. «¿Qué has hecho?», preguntó Javier, la mirada fija en él como si pudiera desgarrar su alma. Salazar, ahora quebrado, se desplomó en la tierra. No sé qué hacer. Tengo que enfrentar mi pasado». La voz de Salazar era un susurro perdido entre el eco de la ciudad, mientras Javier, aturdido, se daba cuenta de que los secretos revelados transformaban no solo a Salazar, sino a todos ellos. ¿Qué pasaría con los niños ahora? ¿Qué haría Salazar con su pasado? La incertidumbre se hundía en el aire, y todos, incluidos los presentes, parecían sostener la respiración, esperando respuestas que no llegarían fácilmente. La noche caía, y el futuro de todos pendía de un hilo, desdibujando los límites entre el bien y el mal. La tensión en el aire se sentía como un puñal. Javier, con el corazón latiendo con fuerza, miraba a Salazar y a los niños, todos atrapados en esa atmósfera pesada. Era difícil creer que todo lo que había construido podría desmoronarse en un instante. Pero en medio de la confusión y el temor, un ruido distante empezó a retumbar, un eco profundo que resonaba por las calles vacías. De repente, un estruendo sacudió el suelo. El suelo tembló como si la tierra misma estuviera de acuerdo con la revelación. Una explosión. Todo se volvió caos. Los niños gritaron. El líder de los encapuchados se giró, y Salazar se quedó paralizado.
los ojos abiertos como platos. ¡Corre!, gritó Javier, pero el tiempo parecía haberse detenido. La explosión había sido ruidosa, malévola, y la nube de polvo cegó momentáneamente a todos. Cuando la neblina comenzó a despejarse, lo que quedó al descubierto fue aún más escalofriante. Un edificio, no muy lejos, se había derrumbado, y de entre los escombros surgió una figura encapuchada. Un nuevo jugador en esta siniestra partida. «No podemos quedarnos aquí», grita Benjamín, sujetando fuertemente el brazo de Javier. La escena era una pesadilla. Cada rincón de la calle estaba envuelto en la confusión. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Lola con la voz temblorosa. Javier no tenía respuestas, pero su instinto le decía que se trataba de algo más grande que un simple enfrentamiento. El nuevo encapuchado dio un paso adelante, una figura más alta que los demás, y levantó la cabeza, dejando caer la capucha al suelo. El rostro que salió a la luz era uno que nadie jamás esperaba ver, un antiguo amigo de Salazar, Rodrigo, un hombre que había desaparecido años atrás. El eco del pasado resonó. «¡No, tú!», murmuró Salazar. Su rostro se transformó en una máscara de pánico. «Vine a advertirte, viejo amigo. Hay más en juego de lo que imaginas», dijo Rodrigo. Sus ojos reflejaban una oscuridad profunda. «Nos hemos estado preparando, esperando el momento adecuado para que recuerdes tu verdadera familia». El silencio que siguió fue atroz. La revelación de Rodrigo cambió todo. Salazar no solo había evadido su pasado, sino que también tenía una conexión que nunca imaginó. Era una red de traiciones y alianzas, de secretos enterrados en el tiempo. «¿Tu familia? ¿De qué hablas?», preguntó Damián, sin poder ocultar la mezcla de temor y curiosidad en su voz. Rodrigo sonrió con malicia. «La familia no siempre es sangre, pero hoy ese lazo se manifiesta, y estoy aquí para poner fin a esto de una vez». Javier sintió que el aire se volvía pesado. ¿Qué quería Rodrigo? ¿Qué significaba para ellos? «No puedes hacer esto», gritó, intentando proteger a los niños, que observaban la escena con ojos desbordantes de pánico. Pero el nuevo enemigo parecía imperturbable. En un abrir y cerrar de ojos, Rodrigo levantó una mano, y un grupo más de hombres armados emergió de las sombras. «Es hora de que Salazar recuerde a quienes ha olvidado», dijo con voz helada. «Hoy se revelarán los secretos del pasado, no solo de él, sino de todos nosotros». La realidad golpeó a Javier como una marea. Estaba atrapado en un juego que cambiaba igualmente sus vidas, pero entre la pavorosa confusión, un pensamiento cruzó su mente. ¿Había algo más en esta familia perdida? Mientras los encapuchados rodeaban a Salazar, la historia se tornaba más oscura. ¿Podría Javier encontrar una forma de salvar a los niños y a Salazar antes de que el pasado se lo llevase todo? La respuesta era incierta, como una espiral que nunca dejaba de girar. Y, justo cuando pensaban que todo estaba condenado, un grito desgarrador rompió la noche. «¡Mamá!». Las palabras brotaron de los labios de Lola, de repente atrapada por la revelación definitiva. Todos se volvieron hacia ella. ¿Qué significaba eso? El futuro se volvía más inquietante, y lo que parecía una batalla por la educación se transformaba en un duelo de familias, secretos y traiciones. Nadie sabía cómo terminaría ese oscuro encuentro, pero la sombra del misterio se cernía sobre ellos, y el peligro acechaba más cerca que nunca. La revelación de Lola quedó suspendida en el aire, mientras los rostros de todos, inclinado en un cúmulo de confusión y asombro, aguantaban la respiración. La palabra mamá colisionó con la atmósfera que se había vuelto eléctrica, como si un rayo hubiera iluminado la penumbra de aquella noche caótica. Javier no sabía qué pensar. ¿Qué estaba sucediendo? Pero una explosión destrozó el momento. Un eco ensordecedor resonó, y en un instante
todo cambió. Un estallido que provenía de una bomba escondida a poca distancia hizo que el suelo temblara y las luces de la ciudad parpadearan. El grito de terror de los niños y el revuelo de la multitud se mezclaron en un grito colectivo de pánico. «¡Corre!», gritó Javier, tratando de mantener la tranquilidad mientras el polvo y los escombros llovían sobre ellos. Rodrigo, viendo la oportunidad de caos, levantó su mano para que sus hombres se movieran. «¡Vamos, recójanlos!», gritaron mientras los encapuchados se lanzaban hacia los niños, pero el polvo nublaba la visión y el terror reinaba. Javier se lanzó hacia Lola, intentando protegerla, pero su corazón latía fuerte en su pecho. Cada segundo contaba, y cuando logró agarrarla, un pequeño ruido interrumpió la vorágine. Una mujer apareció entre las sombras, emergiendo de la niebla como un fantasma. Su presencia era inconfundible, con esa mirada que Javier nunca olvidaría. La reconoció al instante. Era Valentina, la madre de Lola, perdida en el pasado, desaparecida durante años, la mujer que nadie sabía si estaba viva o muerta. «¡Lola!», gritó Valentina, extendiendo sus brazos hacia su hija. El tiempo se detuvo y el mundo pareció caer en un silencio profundo. Las miradas se desviaron hacia la escena. ¿Cómo podía estar allí? Los murmullos empezaron a desbordar las voces de alarma, un torbellino de confusión y asombro. Salazar, paralizado, se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando a Rodrigo y su oscuro pasado, sino que la mujer que había olvidado y posiblemente traicionado en su camino, ahora surgía. «Como un fantasma», Valentina susurró. El cambio en su voz reflejaba un mar de emociones reprimidas. Pero antes que cualquiera pudiera asimilarlo, Rodrigo enarcó una ceja, pincelando una sonrisa malévola. «¿Ves, Salazar? No puedes escapar de lo que eres. Hoy es el día del juicio», dijo Rodrigo, cargando su voz con veneno. La conexión entre Valentina y Salazar era ineludible, algo que amenazaba con desatar una tormenta de secretos y revelaciones. «¡Mamá!», gritó Lola de nuevo, corriendo hacia Valentina, pero justo cuando estaban a punto de reunirse, una de las explosiones previas retumbó nuevamente, enviando a todos al suelo. La situación se estaba volviendo aún más peligrosa. Javier, aturdido, tenía que actuar. «¡Estamos en peligro! ¡Necesitamos un plan!», gritó tratando de mantener la calma, pero su mente corría descontrolada. A lo lejos se escucharon sirenas. Ayuda podría estar en camino, pero lo que se avecinaba era impredecible. Mientras Valentina se mantenía frente a su hija, luchaba por atravesar el ruido y el pánico. «No puedo dejarte, Lola. Tengo que protegerte», decía, y en su voz podía percibirse la profundidad de su dolor. Pero el caos no estaba dispuesto a detenerse. Rodrigo se lanzó al frente, su rostro una mezcla de satisfacción y rabia. «Este juego no ha terminado, y hay más de lo que imaginas en juego, Salazar. ¿Preparado para enfrentar a tu familia?». Las palabras de Rodrigo resonaron como un eco ominoso en los corazones de todos. ¿Familia? ¿Qué más escondía ese pasado? La pregunta flotó en el aire, añadiendo otra capa a la confusión. Javier miró a Salazar con un temor creciente, intentando descifrar la tormenta que se había desatado. La ciudad se transformaba en un campo de batalla, un lugar donde alianzas se rompían y secretos emergían de las sombras. ¿Cuál era la verdad que todos habían mantenido oculta? La urgencia de escapar se tornaba más intensa, pero con cada revelación, cada grito en la oscuridad, la historia prometía volverse aún más intrincada. A medida que las luces de la policía se acercaban, un nuevo giro de acontecimientos aguardaba, y lo que parecía el fin de un capítulo era solo el principio de un juego mucho más oscuro. ¿Sería posible rescatar a los niños sin que sus pasados los consumieran? Mientras los ecos de los gritos se desvanecían en la noche, todos se dieron cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué secretos se desvelarían en el próximo momento decisivo?
La revelación de Lola resonó como un trueno, y los corazones de todos se detuvieron por un instante. Valentina, la madre de Lola, emergió de entre las sombras, pero la confusión rápidamente se convirtió en caos. El estruendo de la explosión anterior aún retumbaba en sus oídos mientras los encapuchados rodeaban a Salazar y a la madre de la niña. «Mamá, por fin, creía que nunca te encontraría», gritó Lola, corriendo hacia Valentina. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero la sonrisa de la madre era sombría. «Lola», dijo Valentina, cambiando su tono por preocupación. «No es seguro aquí. Tienes que irte». Javier observaba la escena con una mezcla de asombro y temor. Nunca había imaginado que Valentina, a quien todos creían muerta, pudiera aparecer en el momento más crítico. Pero algo en su mirada lo inquietaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Rodrigo, con una sonrisa torcida, se adelantó. «Mira, Salazar, la familia se reencuentra. Pero, ¿cuánto tiempo puede durar esta alegría? Tu pasado no se ha ido, y querrás saldar cuentas». Las palabras de Rodrigo caían como piedras, haciendo eco en la confusión. Salazar, entre la sorpresa y el horror, balbuceó: «Valentina, no puedes estar aquí, es peligroso». Las sirenas de la policía resonaban en la distancia, pero el tiempo parecía no avanzar. Javier sentía el nudo en su garganta. «¿Qué te pasó?», preguntó, dirigiéndose a Valentina, su voz un hilo de desesperación. «Nos creímos perdidos. Tú no podías dejar a Lola». Pero Valentina no lo miró. Su atención estaba centrada en Rodrigo, quien parecía disfrutar del espectáculo. «Tú no puedes hacer esto», dijo con firmeza. «No voy a permitirlo. Lola es mi hija». «¿Hija?», rió Rodrigo, un sonido helador. «Pero no es lo único que has olvidado, Valentina. Hay algo más, algo que Salazar desconocía». Las palabras de Rodrigo flotaron en el aire como un veneno, abriendo viejas heridas que parecían cerradas. Javier sintió el frío recorrer su espalda. «¿Qué más?», preguntó, desengañándose de la angustia que los envolvía. Rodrigo se volvió hacia Salazar, sus ojos llenos de malicia. «¿No sabes, viejo amigo? La conexión entre tú y Valentina no es solo Lola. Hay otros secretos, otros hijos que has olvidado». Javier sintió como si le arrancaran el suelo de debajo. El pánico se apoderó de la escena. Otros hijos, ¿cuántos secretos más había? Salazar se quedó inmóvil, su rostro pálido, dividido entre el horror y la incredulidad. «No puede ser», murmuró, sacudiendo la cabeza. Valentina, con lágrimas en los ojos, avanzó un paso hacia él. Tú, escondiste la verdad, y ha llegado el momento de enfrentarla». La atmósfera era tensa, como un chispazo a punto de encender una explosión. «Salgan de aquí», gritó Javier, empujando a los niños atrás con un instinto protector. Sabía que no había tiempo. La locura de Rodrigo podía estallar en cualquier momento. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era Benjamín, el niño que había estado en silencio. «¡Miren! ¡Miren quién viene!». Todos se dieron la vuelta, y lo que vieron transformó el caos en un horror indescriptible. Un grupo más de hombres apareció, pero no venían encapuchados. Llevaban trajes, y su mirada era fría, muy fría. «Forasteros», murmuró Rodrigo, su tono lleno de desdén. «No se detendrán hasta que hayan recuperado lo que les pertenece». La sombra de lo desconocido se cernía, y justo cuando Javier pensaba que lo había visto todo, una figura alta, con un aura de autoridad, dio un paso al frente. Al quitarse la capucha, todos quedaron helados. Era un hombre que todos conocían, un antiguo socio de Salazar, ahora un rival acérrimo. «Julián». «¿Julián?», Javier murmuró, entendiendo que la conexión de Salazar se complicaba aún más. «¿Qué haces aquí?». La angustia se agazapaba sobre ellos, un manto de incertidumbre. Julián sonrió de forma siniestra. «He venido por mi parte de la herencia.
y parece que también para recordarles que los zapatos de Salazar son más grandes de lo que parece. ¿No es así, viejo amigo? Las palabras caían como lanzas. La verdad era más complicada, un laberinto de traiciones y alianzas, y el escándalo que envolvería a todos se cernía como un huracán. El aire se hacía denso, y la noche se convertía en un campo de batalla. Javier sintió que el pánico se adueñaba de él. No había un camino claro, y mientras los secretos se desvelaban, la línea entre amigos y enemigos se desdibujaba. Nada era lo que parecía. ¿Quién era realmente su enemigo? ¿Qué nuevas verdades se revelarían? La tensión se intensificaba y todo quedó en silencio. La ciudad que una vez se vio llena de sueños, ahora respiraba un aire de desastre inminente. Todos ellos, en el centro de su propio torbellino, se preguntaban, ¿podrían salir de esta sin perder lo poco que les quedaba? La oscuridad estaba presente, y solo el tiempo diría quién saldría ileso de esa tormenta. La noche se había convertido en un torbellino de emociones y revelaciones. Javier miraba a su alrededor, sintiendo el peso de cada palabra. La figura de Valentina frente a Lola era un espejo de dolor y esperanza. «¡Mamá, eres tú!», gritó Lola, con lágrimas caídas y un brillo en sus ojos que nadie había visto en mucho tiempo. Los demás niños, atónitos, observaban la escena como si se tratara de un milagro. Rodrigo, al ver la conmoción, sonrió con satisfacción. «¿Ves, Salazar? Tu pasado te está alcanzando, y no puedes escapar de él». La tensión entre ellos crecía. Salazar temblaba, su rostro, pálido, se tornó más grave al escuchar los ecos de la verdad delante de todos. «No es el momento, Rodrigo. ¿No ves que hay vidas en juego aquí?», replicó, su voz un susurro de desesperación. Javier se lanzó al frente, armándose de valor. «No dejen que el pasado los consuma. Los niños necesitan su protección ahora». Mientras el caos se desataba a su alrededor, Jordi, un niño del grupo, se acercó a Javier, apretando su mano. «¿Qué vamos a hacer? Esto es una locura», preguntó, con su voz temblorosa llenando el aire enrarecido. Javier miró al grupo y respiró hondo. «Vamos a luchar, no por nosotros, sino por ellos», se dijo, señalando a los niños. Con un grito decidido, Javier corrió hacia Salazar y Valentina. «Vamos, debemos unir fuerzas. Si luchamos juntos, podemos proteger a los niños», instó. Salazar, aún paralizado, finalmente asintió, sabiendo que su vida estaba en la cuerda floja. «Tienen razón. Este ciclo debe romperse ahora», murmuró, su voz resonando con una nueva determinación. Mientras los encapuchados se acercaban, Julián, aún de pie, observó la escena con una mezcla de desprecio y admiración. «No tienen idea de con quién se están metiendo», dijo, expandiendo su poder con un gesto. Pero Javier, sintiendo el miedo como un campo de batalla, se plantó firme. «No nos detendremos, no hoy». En el aire, la adrenalina palpita mientras los niños se agrupan detrás de Javier. Valentina, reconociendo su deber, tomó la mano de Lola y dijo: «No, hay tiempo que perder. Corre, hija, encuentra un lugar seguro». La voz de Valentina actuó como un faro, guiando a los niños mientras buscaban refugio en una esquina cercana. La confrontación se desató. Rodrigo dirigió a sus hombres con precisión, pero la creciente valentía de Salazar y Javier desafió cada movimiento. «No les tengas miedo», gritó Javier una y otra vez, impulsando a los niños a mantener la fe. Salazar, lleno de coraje revivido, se alzó. «No me arrebatarán lo que he perdido», exclamó mientras se dirigía hacia Rodrigo. La batalla se extendía, y cada golpe resonaba entre los edificios que habían sido testigos de tantos secretos. A pesar de la locura, Javier sintió que una chispa de unidad llenaba el aire. Los niños se daban fuerza unos a otros, formando un muro de valentía.
La risa y el grito de Damián restablecieron la confianza mientras la lucha avanzaba. De repente, al oír sirenas de la policía, un giro inesperado se dio. Rodrigo y sus hombres, al darse cuenta de que su ventaja se desvanecía, comenzaron a retroceder. «Esto no ha terminado», advirtió Rodrigo, con su mirada llena de furia. Pero en el fondo, Javier sabía que su lucha había resonado más allá de ellos. Las luces de los vehículos de policía iluminaron la escena como una cortina de esperanza. A medida que las autoridades intervenían, la tensión comenzó a desvanecerse. Valentina se arrodilló, abrazando a Lola. «He vuelto, cariño». «Nunca más te dejaré», susurró su voz, un eco de redención. La noche fue testigo del renacimiento de alianzas. Mientras los niños eran guiados hacia la seguridad, Javier miró a Salazar, quien ahora parecía un hombre renovado. «La lucha no termina aquí», dijo, «pero hoy hemos dado un paso hacia adelante». Salazar asintió, sus ojos reflejando un nuevo propósito. «Debo enfrentar mi pasado y asegurar el futuro de estas vidas». Con el amanecer, mientras la ciudad despertaba lentamente, las sombras del ayer comenzaron a disiparse. Javier sabía que el camino por delante era incierto, pero cada paso que habían dado había sido un acto de fe. ¿Qué significaría el futuro? Un nuevo capítulo aguardaba. «Ahora bien, querido amigo, antes de que te vayas, necesito que prestes toda tu atención. Este es el momento de actuar. Asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Tu apoyo es crucial, y si te ha gustado este desenlace, esmague el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas aventuras. Y no dudes en inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Adoro leer cada uno de sus pensamientos, y tu participación hace toda la diferencia. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni más un segundo. Tu apoyo puede ser la chispa que encienda nuevas historias. Te veo en la próxima.